Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa más de ¿Qué dice la Biblia? Los saludamos desde Perspectiva Siglo XXI, recordándoles a quienes nos están viendo a través del canal local que nuestra programación va a continuar, además de este viernes, con el día sábado, ¿sí? Y también a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, recordarles que se suscriban, que activen las notificaciones. A quienes quieren seguirnos a través de las diferentes plataformas que tenemos a disposición en las redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube como Perspectiva Siglo XXI, también en Facebook como Perspectiva Siglo XXI, en Twitter nos pueden encontrar como @perspectivasi21 y en Instagram como @perspectiva siglo XXI. Ya sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Matías López, que es quien siempre nos acompaña con la explicación de los versículos bíblicos de cada uno de los temas que estamos tocando. Bienvenido, Matías. Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos. Como siempre les decimos, muchas gracias porque también comparten los programas con sus amigos y les recordamos que es importante que puedan hacer esto, que puedan dar a conocer Perspectiva Siglo XXI para que a través de las redes, los diferentes medios de comunicación, podamos dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Quizás vos que me estás viendo de tu casa no sabés cómo predicar, cómo hacer llegar el mensaje a tus amigos, a tus seres queridos. Bueno, Perspectiva para eso está creada, para tener una herramienta, para tener elementos que nos permitan llegar al otro lado del mundo sin la necesidad de salir de casa. Vivimos en un mundo revolucionado, la pandemia dejó muchos pros y muchos contras en nuestras vidas, ¿no? Y una de las cosas que nos permitió y nos hizo entender es que con un solo clic podemos llegar a todos lados. Es por eso que es importante, en primer lugar, tu apoyo. Como ya te dijo Johnny, si estás desde nuestro canal de YouTube, te agradecemos que te suscribas, que también compartas el canal con los demás. Y también es importante esto, que podamos dar a conocer a Dios, que podamos hablar de Jesús y que Él pronto viene a buscarnos. Y ese es el fin principal de Perspectiva Siglo XXI, Johnny. Así es. Y por esa misma razón, como hemos venido hablando acerca de lo que dice la Biblia con respecto a diferentes temas, pero puntualmente en los programas anteriores donde hablamos acerca de lo que dice la Biblia con respecto a Dios, a Jesús, ahora vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Así que, sin ánimos de querer compartir doctrinas preconcebidas ni la opinión de cada uno de nosotros, simplemente, como siempre, compartiendo lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y por esa misma razón vamos con la primera pregunta. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Así es, y antes de empezar a desarrollar, leyendo versículos como hacemos siempre, te queremos agradecer por las preguntas que nos estás haciendo llegar. Eso es lo que nos permite a nosotros poder seguir creando estos programas. Y te queremos incentivar a que si por ahí todavía no hiciste ninguna pregunta o tenés algunas y no te animás, tenés los medios de comunicación, el WhatsApp, el YouTube, todo lo que está a tu disposición para que nos hagas llegar estas consultas. Esta es una consulta que nos llegó a través de WhatsApp, ¿no? Fíjense que venimos hablando acerca de que Dios es Dios, Jesús también es Dios, fue 100% Dios y también fue 100% humano, y esto despertó la intriga sobre qué era el Espíritu Santo. Y como siempre les decimos, si todavía no tenés la Biblia en tu mano, es momento que la vayas a buscar. Si quizás la podés utilizar a través de algún dispositivo móvil, te invito a que lo hagas. Pero si no tenés y te gustaría tener en papel una Biblia en tu casa para poder estudiar, subrayar, poder destacar, ¿no? Todo lo que a vos te parezca, pedinos, hacernos llegar a través de los diferentes medios que ya te comunicamos y nosotros vamos a buscar la manera de hacerte llegar hasta tu hogar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Creemos que es muy importante y no es un libro común, no es un libro como todos los demás y es momento de darlo a conocer al mundo entero. Entonces, ¿sí? ¿Qué te parece si vamos a la primera pregunta, al primer versículo para empezar a responderla? ¿Es el Espíritu Santo un Dios? ¿Dios? ¿Es una persona? Es una fuerza, ¿no? Todas esas cosas que podemos pensar acerca del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice la Biblia.
Por supuesto. Para eso vamos al primer versículo que va a buscar responder a esta primera pregunta. Mateo capítulo 1, de versículos 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Ya vimos en el programa anterior, que si no lo viste, te invito a que lo puedas ver, que se encuentra en nuestro canal de YouTube, acerca de si Jesús era Dios. Y vimos que el nacimiento de Jesús solamente podía venir de un ser que sea diferente, de Dios mismo, ¿no? Dios mismo es quien a través de Jesús obra en la humanidad. Y fíjense que acá se destacan dos elementos que son importantes, que es, dice, antes que se juntasen, o sea, antes que hubiera una relación carnal entre María y José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces dice que José lo que primero que pensó fue, me engañó, ¿no? María me engañó, estuvo con otro hombre. Entonces dice que un ángel se le tuvo que aparecer a José. Entonces dice, el versículo 20 recalca, ¿no? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y fíjense que está poniendo al Espíritu Santo en la misma posición que Dios. En este versículo, si se fijan, si lo leen, si lo vuelven a releer, encontramos a que Jesús, Dios y el Espíritu Santo se unen, ¿sí?, en la concepción de Jesús. Es el Espíritu Santo, o sea que tiene que ver con la divinidad, que es un ser divino el Espíritu Santo. Vamos al siguiente versículo que encontramos en Hechos 5, Johnny. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y acá encontramos el comienzo de la iglesia, lo que se denomina como la iglesia primitiva, ¿no? Jesús hace poquito había ascendido al cielo, y los apóstoles que habían estado con Jesús y Pablo también comienzan a diseminar por todo el mundo las verdades que Jesús le había enseñado. Entonces se empiezan a encontrar adeptos en diferentes lugares. Uno de ellos es Ananías, ¿no?, quien había ofrecido la heredad, o sea, el precio de su casa, ¿no?, pero al final como que intentó estafar a Dios. Y fíjense lo importante que es que podamos entender los versículos que acabamos de leer. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Fíjense que acá Pedro está exhortando a Ananías a que entienda que lo que estaba mintiendo y este error que estaba cometiendo no era ni contra Pedro, ni contra la iglesia, ni contra ningún hermano, sino contra el Espíritu Santo, dice. Y más adelante dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y acá podríamos decir, si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces le hubiese dicho, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y no dice eso. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro, quien había compartido tiempo con Jesús de calidad, podríamos decir, quien había escuchado de primera mano las enseñanzas, quien había entendido que Jesús era Dios, ¿no? Eso ya lo vimos en el programa anterior, ahora estaba diciendo que el Espíritu Santo también es Dios. Es importante entender, Pedro, lo voy a volver a repetir, Pedro pone a Dios y al Espíritu Santo en la misma condición, ¿sí? Vamos al siguiente versículo. El Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le oye, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y acá Jesús mismo está hablando acerca de que va a venir otro consolador. Tenemos que entender y destacar que este otro consolador, cuando uno estudia un poquito más en profundidad el lenguaje, hace referencia a otro, pero de la misma categoría, podríamos decir. Va a venir otro que va a tener las mismas condiciones que las mías, les está diciendo Jesús. En este caso lo llama consolador. Y Jesús mismo dice, para que esté con vosotros para siempre. Díganme, un ser humano, un espíritu, una entidad, algo que no... ¿puede tener existencia eterna? Acá Jesús mismo está dando a entender de que el Espíritu Santo, dice, va a estar con vosotros para siempre, dándole el sentido de eternidad al Espíritu Santo, la capacidad de poder vivir para siempre. Y le habla como el Espíritu de verdad. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús había dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, fíjense cómo Jesús mismo da a entender de que el otro que iba a venir, este otro consolador que era igual a él, era igual de coeterno, coexistía desde el principio, desde la eternidad y para la eternidad, y es el Espíritu de verdad, o sea, que es el Espíritu de Dios, o sea, que quiere decir que el Espíritu Santo es un ser igual a Dios, igual a Jesús, pero no el mismo. Hay una coexistencia desde el principio, desde la eternidad. Es importante entender esto. Vamos a leer el siguiente versículo para poder ir desarrollando un poquito más esto, Johnny. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, en estos versículos que encontramos es Jesús ya a punto de ascender al cielo. Y fíjense que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús acá se está presentando como un ser supremo, un ser con poder. No ese Mesías que he venido a sufrir, sino ese Mesías que tenía el poder y que iba a reinar por la eternidad. Y los envía con una comisión. Los envía a sus discípulos para que puedan predicar, bautizar y dar a conocer al mundo este nuevo reino que se va a instaurar dentro de poco. Pero utiliza una fórmula especial. Quienes estudian de la teología y un poquito más se lo llama la fórmula trinitaria, que es un Dios triuno, que el nombre es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza que emana de Jesús, ¿lo nombraría ahí? No, porque sería en el nombre del Padre y del Hijo ya es suficiente. Si fuera un espíritu que sale de Dios, ¿lo nombrarían ahí? No, porque no haría falta, sería en el nombre del Padre y del Hijo y suficiente. Pero Jesús mismo da y consta y hace entender y recalca la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios que en los tres, con diferentes personalidades, con diferentes características, hacen a uno solo. Y sus discípulos lo entendieron. Por ejemplo, miren Pablo cómo saluda a los corintios en su segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 13 y 14. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Más adelante, en unos versículos, en unas preguntas que vamos a responder en este mismo programa, vamos a entender un poquito más el trabajo del Espíritu Santo. Pero fíjense que acá Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, haciendo alusión a la muerte de Jesús en la cruz, que por medio de su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Cada uno de nosotros podemos ser salvos y heredar la vida eterna. El amor de Dios, ¿sí? Dios es amor, la Biblia es bien clarita y lo dice. Entonces fíjense cómo va presentando a la divinidad con una característica en particular.
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Quiere decir que el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo tiene que ver con la comunión con Dios. Aquello que nos lleva a nosotros a relacionarnos con Dios y con Jesús. ¿Se dan cuenta cómo ya hay una presencia y un sentido de quienes siguen a Jesús, de un Dios que de tres forman uno? Que no se trata de una fuerza, no se trata de un poder que está sobrevolando, sino habla de un Dios que es tres en uno. Vamos al siguiente versículo en Primera de Pedro. Vuelvo a repetir, ¿no? Pedro, quien estuvo con Jesús y escuchó todas sus enseñanzas de primera mano. Así es, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y otra vez, Pedro le está escribiendo a todos los expatriados. ¿Qué quiere decir? Pedro le está hablando a todos aquellos que por causa de la persecución en el primer siglo después de Cristo, que tuvo las consecuencias por aquellos que decidieron seguir a Cristo, y una vez que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, siguieron predicando estas buenas noticias, ellos fueron perseguidos y dispersados por todo el mundo, podríamos decir. Acá nombra algunos lugares. Pero fíjense que dice que todos estos son elegidos según la presencia de Dios Padre. Otra vez nombrando a Dios Padre. En santificación del Espíritu. Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con tu santificación y con la mía. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a entender más adelante. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Otra vez lo mismo, los méritos de Jesús en la cruz. Y acá no está hablando de que es un Dios, que son tres, que son uno, que es uno y medio, sino que son tres seres que son igual de coeternos, que coexisten desde el principio, pero que cada uno tiene una responsabilidad diferente. ¿Sí? Y a veces es difícil de entender cómo un ser creado va a entender a su creador. Pero a ver, gráficamente, ¿cómo lo podríamos entender? Seguro que en tu casa alguna vez o alguien cocinó con huevo, ¿no? Johnny, ¿vos conocés los huevos? ¿De las gallinas, por ejemplo? Sí. Sí. Entonces, a ver, decime. ¿Vos podés ir y decirle, me da un maple de huevo sin cáscara? Medio difícil. ¿O me da un maple de huevo sin yema? Yo ya me pondría a la burla ahí directamente. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir? El huevo es uno solo, pero está formada ¿por qué? Por tres elementos. No es lo mismo, no es la comparación, pero es para que nosotros podamos graficar un poquito cómo es. Una cosa no viene sin la otra. Y los tres forman a uno. Así mismo es Dios. Tres seres con un mismo pensamiento. Tres seres con el mismo trabajo. Pero tres seres que tienen un rol diferente. Dios Padre tiene un rol que se está cumpliendo, que ya lo vimos. Dios el Hijo tiene un rol en la salvación tuya y la mía que se está llevando a cabo, que ya lo vimos también. Y el Espíritu Santo tiene un rol diferente, que es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver porque nos hicieron estas preguntas. Entonces no es que hay que separarlos o solamente elegir uno o el otro. Los tres se relacionan con vos y conmigo de una manera diferente. Y el trabajo que hacen en este plan de la salvación, en este proceso en el que vos y yo podamos heredar la vida eterna, es diferente. Y eso me habla de que Dios es un Dios amoroso en extremo. Que Dios tiene el cuidado especial por vos y por mí. Que Él es capaz de adaptarse según la necesidad tuya y la mía. Por eso vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. Así es. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza de Dios o una persona? Y ya vimos un poquito acerca de este tema, ¿no? Pero vamos a ver qué características se le da al Espíritu Santo en la Biblia. Cómo se habla del Espíritu Santo y qué es.
Así es, vamos al primer versículo que responde a esta pregunta, es en Hechos, capítulo 15, versículos 27 y 28. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tengo que destacar algo antes de avanzar, ¿no? La obra fuerte del Espíritu Santo comienza una vez que asciende Jesús al cielo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en la tierra. Si bien Él estuvo desde un principio, Él comienza a trabajar de una manera distinta cuando Jesús asciende al cielo. Y volvemos a recalcar, esta es la etapa del primer siglo donde la iglesia empieza a surgir, la iglesia de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Esta nueva religión que tiene que ver con seguir a Cristo y cumplir su voluntad. Y entre ellos tenemos a Judas, que no es el Judas el que traicionó, sino era muy probable que sea un hermano de Jesús, a Silas, que eran personas que predicaban. Y fíjense que acá dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si fuera una fuerza o un ente, ¿tendría la capacidad de discernir, de elegir o de guiar? Claro que no. Entonces no imponemos ninguna carga más que estas necesarias, estas cosas necesarias. Entonces empieza después a describir algunos elementos. Pero dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Empieza a tener esta persona de la deidad un rol de guía a su pueblo. ¿Podría una fuerza guiar a un pueblo, a esta iglesia especial escogida? Claro que no. Vamos a ver Lucas 12:12, ¿qué dice? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Acá se pone al Espíritu Santo en el rol de profesor. No, Jesús mismo está diciendo, el Espíritu Santo va a enseñar en la misma hora lo que debáis decir. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que poner a estudiar la palabra de Dios. Yo me tengo que poner a profundizar qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de su Biblia. Y muchas veces nosotros decimos, uy, pero me cuesta entender, o lo que leo no me queda. Dice que en el momento necesario, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a enseñar qué es lo que tenés que decir. Te quiero instar a que profundices en la Biblia. Te quiero instar a que leas lo que dice la Biblia y lo pongas en práctica. Y si por ahí vos te sentís incapaz de predicar o incapaz de comentar a los demás el Dios que viene pronto a buscarnos, porque crees que por ahí no tenés memoria, o porque ahí te vas a olvidar, o porque por ahí te cuesta retener, es momento de entregarnos en las manos de Dios. Es momento de entregar tu vida y permitir que el Espíritu Santo te muestre en ese momento. Porque si vos te olvidás y vos no te acordás, dice la Biblia, promete que cuando vos te olvides, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a enseñar lo que tenés que decir. Ahora te pregunto, ¿puede una fuerza hacer esto? Tiene que ser una persona, o sea, tener una personalidad para poder enseñar. Veamos qué otra característica encontramos en Hechos 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Podría el Espíritu Santo, si no fuera una persona y no tuviera personalidad propia, hablar? Y el Espíritu dijo a Felipe, estamos hablando del Espíritu Santo, Él instruye a Felipe, Él guía a aquel que decide ponerse en las manos de Dios. Fíjense el rol activo que tiene en el trabajo que hace en el mundo desde que Jesús ascendió al cielo. Y te quiero recordar que los programas que estamos haciendo no son programas aislados entre sí, al contrario, están todos unidos. Y mañana el licenciado va también a profundizar un poquito más, va a hablar un poco más en la hora actual, el Espíritu Santo, cómo trabaja. Así que te invito a que no te pierdas el programa, que sale 9:30 por el canal local y también en estreno en el canal de YouTube, para que puedas profundizar un poquito más. Y si por ahí hay cosas que no entendés, hacenos llegar la pregunta, mandanos un mensaje, así podemos profundizar. Entonces fíjense que acá el Espíritu Santo habla. Entonces este es otro rasgo de personalidad
que tiene este ser, este Dios. Vamos al siguiente versículo en Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he mandado. Saulo, quien después fue Pablo, en esta época pasa a ser Pablo, pasa de ser un perseguidor de la iglesia, de Cristo, a ser perseguido por aquellos que también decían seguir a Dios. Él entiende de que en Dios estaba la salvación. Bernabé, que era también un gentil porque no era judío, es otra persona que empieza a trabajar fuerte para la causa de Dios. Y fíjense que dijo el Espíritu Santo, apartadme a estos dos que son buenos para lo que yo quiero hacer. Fíjense el rol activo que tiene el Espíritu Santo en la guía de la obra del plan de salvación que Dios está desarrollando en este mundo. El Espíritu Santo, si fuera una fuerza, si no tuviera vida propia, si no tuviera personalidad, ¿podría Él dirigir? ¿Podría Él hablar? ¿Podría Él enseñar? Claro que no. Vamos al siguiente versículo, en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y fíjense que dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está constantemente queriendo obrar en vos. ¿Podría alguien que no tiene personalidad hacer eso? ¿Podría alguien que no tiene personalidad escudriñar los corazones? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya sabemos que es Jesús quien intercede por nosotros hoy, ¿no? Por sus méritos. Pero el Espíritu Santo también intercede, queriendo que procedamos al arrepentimiento, queriendo obrar de una forma directa en tu vida y en la mía. ¿Podría alguien que no tiene personalidad hacer esto? Vamos al siguiente versículo en Efesios, Johnny. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este versículo da para hablar muchísimo, pero solo me voy a detener en la parte de no contristéis, no entristezcáis. Y para ponerse triste, una persona tiene que tener sentimientos. Hay que tener sentimientos, si no nos podríamos poner tristes. Entonces, el Espíritu Santo, teniendo sentimientos, ¿puede ser una fuerza? ¿Puede ser algo intangible, algo...? No, tiene que ser algo real, tiene que ser algo personal. Entonces es importante entender que, fíjense, hay muchísimos más versículos que podríamos dar, pero lo que estamos haciendo ahora es en el tiempo que tenemos. Por eso te invito a que si tenés alguna pregunta nos las hagas llegar para poder profundizar más. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, es igual a Dios, es un ser que es triuno y que también tiene una personalidad, que no es una extensión de algún otro ser divino, sino que Él en sí mismo es una persona. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y esta es una pregunta que ya hicimos, que ya nos hicieron llegar, pero nos las volvieron a hacer. Entonces, vamos a recalcar, así no muy detalladamente, y vamos a ver qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cuándo se surge y por qué es importante y por qué tenemos que entender. Vamos a leer Mateo 12:31, que es cuando Jesús dice que ¿qué es esto? Mateo capítulo 12, versículo 31, por tanto yo os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza de Dios, no diría
mas la blasfemia contra mí no sería el Espíritu Santo, no le será perdonada. Fíjense que Jesús siempre se refiere al Espíritu Santo como otro, como otra persona, no como Él mismo. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué dice 1 de Timoteo 1 del 13 al 15? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y acá Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo le escribe una carta a un joven muchacho que estaba queriendo obrar y vivir una vida conforme a lo que Dios le estaba enseñando y había aprendido de Jesús. Y fíjense que dice que Pablo mismo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por la gracia de Dios. Fíjense que dice que él fue blasfemo. ¿Y qué tiene que ver con la blasfemia? ¿Por qué Pablo se dice que era blasfemo? Porque él seguía, perseguía, mataba y lastimaba y castigaba a todos aquellos que decían seguir a Cristo. Inconscientemente, Pablo iba en contra de todo lo que venía de Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con una rotunda declaración de ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pablo dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo se consideraba pecador porque dice, de los cuales yo soy el primero. Pero gracias a Dios que se me apareció en el camino, yo pude entender que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces dejé de ser un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Y acepté los méritos de Jesús en la cruz. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con el ir, podríamos decir, deliberadamente en contra de los designios que Dios tiene para la humanidad. Es no permitir que Dios intervenga en nosotros y en nuestra vida. Vamos a ver qué dice Tito. Pablo también le habla a Tito y dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, todas las cosas que son puras para los puros, ¿no? O sea, todos aquellos que quieren obrar conforme a la voluntad de Dios, está bien, tratan de tener una vida pura. Mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que ponen en su mente y su conciencia obrar en contra de lo que Dios quiere, sabiendo qué es lo que está mal, dice, nada les es puro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. ¿Qué quiere decir? Si vos, que me estás mirando del otro lado, decís que sos seguidor de Cristo, pero en tu casa, cuando nadie te ve, ahí cuando no hay nadie alrededor, cometés errores que sabés que estás errando, eso es lo mismo que blasfemar contra el Espíritu Santo. No es solamente no conocer de Dios, sino que tiene que ver con conocer de Dios, pero seguir actuando conforme a lo que a vos te parece y no a lo que Dios quiere. Profesan conocer a Dios, dice Pablo, pero con los hechos lo niegas, y son abominables y rebeldes. Quiere decir que es la misma condición que vos, diciendo ser cristiano, pero decidís y elegís pecar en secreto, tenés la misma condición que aquel que decide pecar deliberadamente e ir en contra de Dios deliberadamente. El fin es el mismo. Por eso nunca es tarde para arrepentirse. Ahora es el momento de elegir, ahora es el momento de decidir seguir a Cristo. Permitir que el Espíritu Santo obre en la vida. Fíjense que dice Hebreos 10:26.
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien clarito, ¿no? Porque si pecás voluntariamente, o sea, si vos conocés qué es lo que dice la Biblia, pero decidís bloquear tu corazón a la obra, a la influencia del Espíritu Santo, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir? Los méritos de Jesús en la cruz en tu vida se vuelven obsoletos. Porque vos no le estás permitiendo a Dios trabajar. Vos estás tomando la libre decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decidir no obedecer a Dios y cerrarle el corazón a Dios. Cerrar tu vida a actuar conforme a su voluntad. ¿Y qué dice Juan, Johnny? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y acá es Jesús mismo hablando, y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, en Jesús. Pero aquel que rehúsa creer, con él, dice, no va a haber más que la ira de Dios, que bueno, ya vamos a estudiar un poquito cómo se va a desarrollar eso. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es actuar deliberadamente en contra de Dios. Si vos conocés de Dios, pero decidís actuar diferente a lo que aprendés o lees, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. No permitir que Dios sobre en tu vida es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso es el pecado que no tiene perdón. Pero no porque Dios no pueda perdonar un hecho aislado o que se realiza de vez en cuando, sino es tu constante decisión de rechazar a Dios. Y vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Dónde se realiza el trabajo del Espíritu Santo? Porque de eso venimos hablando, ¿no? Porque si cerramos o no permitimos que el Espíritu Santo trabaje, pero ¿dónde es que trabaja el Espíritu Santo? ¿Dónde es que Él hace su obra? ¿O en qué consiste también el trabajo del Espíritu Santo, exactamente, ¿verdad? Exactamente, a eso se hace referencia. Vamos a ir a al primer versículo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es trabajar en tu corazón. ¿Sí? Recuerden que en aquel entonces se le decía al corazón porque se creía que de ahí venía todo, ¿no? Pero cuando la Biblia habla del corazón, en realidad está hablando de la mente, ¿no? El Espíritu Santo quiere obrar en tu mente, en tu vida, en tu forma de actuar. De eso se trata la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde Él trabaja, en tu mentalidad. ¿Qué dice Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este es un versículo que mañana con el programa licenciado lo vamos a entender un poquito más, pero que hace referencia a que en algún momento es importante, indispensable, que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros. Es una promesa de Dios, es una promesa profética de Dios. Tiene que ver con el tiempo del fin, tiene que ver con todas las cosas que se están desarrollando. Y es importante que entendamos que en este tiempo en el que estamos viviendo, el Espíritu Santo tiene una obra que realizar. Él está realizando una obra y tiene un papel crucial en el plan de la salvación. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acá dice que el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros. Ahora te pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ahora me contesto, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? Fíjense que recibir el Espíritu Santo tiene que ver con la forma que vos obrás en tu vida. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y Jesús dijo en alguna vez, el que quiera ser mi amigo, el que quiera estar conmigo, tiene que andar como él anduvo, ¿no? Como Jesús mismo anduvo. Entonces dice, nosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. ¿Se acuerdan que ya hablamos de lo que eran los deseos de la carne, de obrar conforme a la maldad, a la injusticia, y que era lo que es el vivir según el Espíritu de Dios? Si permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, esta relación Espíritu Santo, Hijo de Dios, esta relación Espíritu Santo nosotros, nos tiene que llevar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Que el Espíritu Santo more en nosotros tiene que ver a que vos y yo cada día nos parezcamos más a Cristo, a que actuemos y vivamos una vida conforme a como Él la vivió. Esa transformación tiene que haber, y Él se encarga de eso. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y acá es bien clarito y rotundo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando vos y yo permitimos y queremos que Dios obre en nuestra vida, ahí el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Ahí el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida y en la mía. Y ahí cada día vos te querés parecer más a Cristo y menos a lo que sos vos. Cada día querés ser más semejante al Maestro y querer ser como Él. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a la siguiente pregunta, Johnny. Así es, ¿para qué está el Espíritu Santo en la tierra? Ya vimos unas preguntas en unos versículos anteriores que Jesús decía que era mejor que se vaya porque iba a enviar a otro consolador, a alguien que iba a ser como Él, pero iba a tener una actividad especial. Y el Espíritu Santo tiene una actividad especial, y vamos a ver cuál es. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay que destacar que la labor del Espíritu Santo en esta tierra está totalmente relacionada con la labor que Jesús hizo en la tierra. Ya vimos que cuando Jesús ascendió al cielo no se quedó de brazos cruzados, sino que hoy está intercediendo y el plan de salvación continúa. Y continúa en el cielo con Jesús de una manera y en la tierra con el Espíritu Santo de otra. Él te va a convencer, dice, de pecado. Tenés que entender que cuanto más permitís que el Espíritu Santo obre en tu vida, más pecador te vas a sentir. Más real conciencia vas a tener de que sos un hombre de pecado. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de justicia porque la justicia, tenemos que entender que la justicia no viene de nosotros, sino que se puede aplicar en nosotros gracias a los méritos de Jesús en la cruz, y de juicio, que estamos en medio de un juicio, que un juicio donde se va a definir la vida eterna o la muerte eterna de cada uno. Acá no hay un término medio, acá no hay puede ser un poquito para un lado y un poquito para el otro. Es o vida eterna o condenación eterna. O vivir para siempre o morir eternamente. Y de eso te tiene que convencer el Espíritu Santo. De eso te tiene que convencer vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La otra característica y otro trabajo que tiene el Espíritu Santo es guiarte a la verdad. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, quien tiene que interceder cuando vos abrís la Biblia
es el Espíritu Santo. Antes de abrir la Biblia vos tenés que pedirle al Espíritu Santo que Él te haga entender lo que vos vas a leer. Porque Él es el que te conduce a toda la verdad. Si fuera una fuerza, ¿podría oír? Dice, hablará todo de lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tenés un futuro incierto? ¿No sabés qué va a pasar con vos mañana? Es momento de que te acerques a la Biblia. Y a través de la obra del Espíritu Santo, al vos leer, vas a poder entender y tener esperanza. Te puedo asegurar que todo lo que vas a encontrar en la Biblia tiene que ver con un futuro prometedor y esperanzador. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si fuera Él mismo, ¿podría tomar de Él? Fíjense cómo Jesús siempre se refiere al Espíritu Santo como otra persona, no como Él mismo. Y esa es la obra que está haciendo, convencerte de que a través de la Biblia, el conocimiento de la verdad, vos podés tener un futuro mejor. Vamos a ver qué dice Hechos 20:28 ahora. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Si ven, ya lo dijimos, acá queda más en claro. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con guiar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Tiene que ver con dirigir el movimiento de aquellos que deciden seguir a Cristo antes que a los hombres. Tiene que ver totalmente con la dirigencia, con la guía, con la capacitación de aquel pueblo remanente de Dios. El Espíritu Santo no está de brazos cruzados, sino que trabaja en tu favor y en el mío. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 7 al 11? Pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No solamente Él dirige el remanente, el pueblo de Dios, sino que también distribuye los dones como a Él le parece. Y no como Él quiera, sino según las capacidades que vos y yo tengamos. No a todos se le da el mismo don, no a todos se los capacita de la misma manera, ni inclusive todos tienen la misma cantidad. Cada uno según Él quiere y como ve la disponibilidad en cada uno de nosotros. Por eso no nos tenemos que sentir mal si tenemos 1, 2 o 3 o los que tengamos. Lo que sí tenemos que sentirnos mal si con esto que nos da Dios a través del Espíritu Santo no hacemos nada. Entonces te pregunto, ¿qué dices ahí sentado de brazos cruzados? ¿Qué pasa que no compartís el mensaje de Dios a todo el mundo? ¿No te das cuenta que todo esto pronto va a terminar? Es momento de levantarnos y trabajar. ¿Qué dice Hechos 1? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa nos hace entender que la obra del Espíritu Santo está totalmente relacionada con la predicación universal del mensaje de salvación. Es imposible recibir el Espíritu Santo y quedarte de brazos cruzados. Es imposible recibir el Espíritu Santo y no querer compartir el link con los demás. Es imposible recibir el Espíritu Santo y no querer salir a contarlo al mundo. Esa es la obra y para eso está el Espíritu Santo en este mundo. Y ya para ir cerrando, quiero que entendamos de que no podemos vivir una vida separada de Dios en primer lugar. En segundo lugar, Dios a través del Espíritu Santo te muestra las verdades que vas encontrando en la Biblia. Dios a través de su palabra y por medio de la intercesión en tu vida del Espíritu Santo te conduce a la verdad.
Ya te lo dije recién, es imposible no querer salir a predicar o compartir con los demás el Dios de amor que tenés en la vida si el Espíritu Santo está en tu vida. Es imposible. Ahora, ¿querés predicar? Ahora, ¿querés dar a conocer a los demás el mensaje de amor? ¿Querés dar a conocer a los demás el mensaje de un Dios que pronto va a venir a buscarnos? Es ahora el momento. Mañana puede ser muy tarde. Dios, siendo un Dios triuno, siendo un Dios que en forma de tres es uno, siente como uno, se adapta para que vos puedas tener una vida plena y en abundancia. Dios quiere mostrarte que ahora es el momento de trabajar. Ahora es el momento de predicar. Mañana puede ser muy tarde. No dejes para mañana lo que podés hacer ahora. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias una vez más a ustedes por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos. Les recordamos que también, además de los anteriores medios de comunicación, los cuales también se han visto reflejados en los diferentes zócalos que han aparecido a lo largo del programa, ya sea nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, a través del cual también podés recibir de paso una meditación matinal todos los días, así que es necesario que nos escribas al WhatsApp para que nos dejes tu número y podamos hacerte llegar una reflexión. Y también, que me olvidaba de mencionar, tenemos a disposición de ustedes nuestro sitio web, que es perspectivasiglo21.org, para que también puedas ver no solamente parte de toda la programación que tenemos a disposición en las redes sociales, sino también muchos artículos que pueden serte de mucha utilidad. Desde ya les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Matías López en la explicación de los versículos, Mariano Whitman en los controles, Johnny Carrazán quien les habla. Quienes conformamos Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.